Buenos días, bienvenidos a este espacio, un espacio que vamos a construir juntos. Mi nombre es Viviana Cano Valderrama. Hoy les voy a compartir y vamos a tejer un elemento muy importante en relación a todo lo que tiene que ver con el propósito de el tema que lo nombran el manejo de grupos, pero que quiero que lo hablemos más desde la orientación de los grupos, ¿cierto? La orientación de los grupos escolares. Hoy voy a hablar desde mi experiencia también como maestra, desde párvulos hasta 11, y también voy a hablar de la experiencia que han tenido los profes, los teachers de inglés, de la licenciatura en educación infantil, de filosofía, pero especialmente de lenguas extranjeras con énfasis en inglés, trabajando con infancia en el programa Los niños llegan a la U. De igual manera, voy a traer a colación algunos elementos que he empezado a rescatar en un proceso de investigación que estoy realizando con la profe Sonia Ruth Quintero y tiene que ver con las demandas del maestro en relación a todo este proceso de acompañamiento a niños y niñas de primera y segunda infancia a través de la mediación de las nuevas tecnologías. Entonces, ¿de qué se va a tratar el encuentro de hoy? El encuentro de hoy inicialmente va a partir de algo muy importante y tiene que ver con eh, un concepto, unos elementos que tenemos en el medio, y es cuando yo ingreso o me enfrento a un grupo escolar como practicante o como el nuevo profe, ¿con qué elementos me puedo encontrar? Y si bien nosotros tenemos una cantidad de emociones, incluso solo a partir de que iniciamos nuestras prácticas y nos genera una cantidad de ansiedades y emociones, el nuevo grupo, con quién voy a tratar, cómo me van a acoger, cómo me voy a sentir, pues déjenme decirles que esas emociones siempre van a estar presentes en nosotros los maestros, aunque estemos supremamente preparados para ese manejo, para esa orientación, pero nosotros sí vamos a tener que considerar algunos elementos para que esa orientación y ese acompañamiento se dé de la mejor manera, desde términos de convivencia, de respeto y obviamente en relación a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Voy entonces a compartir pantalla para empezar a hablar de lo que, tal cual puse el título como estaba el nombre de este espacio, pero como les digo, quiero que hoy nos centremos en hablar de la orientación de grupos escolares, tanto en preescolar como en primaria, y esa orientación de los grupos nos lleva a considerar específicamente que el maestro, si bien en la mayoría de las veces desconoce con qué personas va a relacionarse, finalmente existen unos instrumentos y unos elementos que sí van a permitir tener un acercamiento a las características y a las dinámicas grupales. Y sin haber tenido ese acercamiento a esas dinámicas y a ese instrumento, es, digamos, un error entrar de manera directa a relacionarnos con los niños e incluso a planear sin conocer realmente cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades y cuáles son las dinámicas que se generan al interior de los grupos. Vamos a hablar de primera infancia y de segunda infancia. Y entonces, para iniciar este ejercicio, nos vamos a situar nos vamos a contextualizar en una situación y en un espacio en el que todos hemos estado dentro de las prácticas pedagógicas. Cuando nos dicen dentro de la presencialidad y dentro de los espacios virtuales, usted es el profe de este grupo, usted es el profe de cuarto, usted es el quinto o usted es el profe de preescolar. Y entonces uno empieza a imaginarse una cantidad de elementos y dice, qué rico encontrarme con el grupo escolar ideal, donde todos están sentados en silencio, esperando que el profe hable y acatando todo lo que el profe habla. Pero ¿qué pasa si en ese imaginario y ese deseo de encontrar
un grupo escolar, digamos que con unas características que le favorecen al maestro, silencio, orden y normatividad, nos encontramos un grupo como este que les traigo en esta imagen. Yo soy nueva, ingreso a este espacio en una situación diferente que en el que pudo haber sido que yo llegué sorpresivamente a la mitad del año escolar, donde ellos ya estaban acostumbrados a una dinámica con un maestro en específico. De nuevo ingreso a una práctica pedagógica. Desconozco el espacio, las dinámicas, la institución educativa y me encuentro en un espacio con 45 o 50 niños en primaria. Ustedes saben que nuestro contexto educativo eh, tiene una relación de número de niños y docentes bastante amplia y que lastimosamente eso también ha terminado afectando la organización de los grupos escolares en la primera infancia, porque inicialmente estaba considerado dentro de la política 25 niños y ya ha terminado siendo modificada esa política y no 25, sino muchos más. Voy a iniciar entonces esta actividad con una nube de palabras en las que los voy a invitar. Voy a poner acá en el chat un link. Ese link nos va a llevar y la orientación específicamente es a escribir una palabra que para ustedes es clave dentro de la orientación de grupos escolares. ¿Listo? Una palabra clave que tenga relación con la orientación de grupos escolares. Entonces les voy a compartir por acá por el chat este link. Esto directamente los va a llevar al ejercicio y yo ya voy a compartir con ustedes pantalla para que partamos de esos conceptos y empecemos a hablar de los tipos de grupo y de las estrategias que específicamente vamos a considerar nosotros los maestros dentro de la planeación, dentro de nuestro rol a nivel de participación, de norma y demás elementos para esa apropiación y esa confianza que debemos de ganar a la hora de acompañar los grupos de niños y niñas de primera y de segunda infancia. Profes, estudiantes, compañeros, acá en el chat tenemos un link, ese link es de Menti. Por acá vamos a mirar entonces cómo va el ejercicio. Todos a participar dentro de todas sus posibilidades. Recuerden, la orientación es una palabra clave, ¿listo? Una palabra clave. Y por acá vamos a mirar entonces cómo va la participación en el ejercicio. Listo, entonces aquí ya tenemos, voy a compartir pantalla para que todos podamos ver la participación también de nuestros compañeros. Y en esa participación entonces vemos que dentro de las palabras claves que tenemos en cuenta en relación a la orientación, al manejo de grupo, hay una palabra muy importante que incluso está en el centro y tiene que ver con la empatía. Y ese tema de la empatía tiene que ver directamente con un momento muy importante y es la acogida. La acogida no solo del maestro a los estudiantes, sino de los estudiantes al maestro. Y para eso, finalmente, cuando uno llega a ese primer contacto, más que pensar cuál es el tema que debo de desarrollar, es finalmente cuál es la actividad que va a permitir que yo reconozca a mis estudiantes como seres humanos. ¿Y cuál es esa actividad que va a permitir que ellos me reconozcan como ser humano y también como maestro? Porque cuando dejamos solo esa primera relación y ese primer contacto, solo
desde el poder. Yo soy el maestro, entonces yo soy el que habla, ustedes escuchan. Yo soy el maestro, el que tengo el conocimiento, ustedes simplemente repitan lo que yo estoy diciendo y desconozco que existe un ser humano con unas ideas, con posibilidades, con creatividad, con una experiencia previa, eso empieza a generar un clima no deseado o un clima no esperado dentro de esas condiciones que se requieren para que la orientación y el acompañamiento de los grupos sea efectivo. Por acá encuentro también, gracias por participar, han participado 40 personas. El tema de la adaptabilidad que no solo va a depender de los estudiantes y para ellos es muy difícil, sobre todo en primera infancia, ahorita lo vamos a hablar, sino también para nosotros los maestros, sobre todo cuando ya venimos de otros espacios, de otras agencias y de otras instituciones, con todos estos elementos nos vamos a encontrar. Aquí encuentro también algo muy importante de lo que ya vamos a iniciar a hablar y tiene que ver con la diversidad. Y yo inicialmente hablé de eso específicamente con considerar y con requerir esos elementos y esos instrumentos de caracterización que nos permita acercarnos un poco más a las características, a las necesidades y a la evolución de nuestros niños y de nuestras niñas de primera y de segunda infancia. El tema de la flexibilidad es muy importante y es que si bien ahorita vamos a hablar de que la norma debe ser clara desde el principio, los acuerdos de convivencia se deben de generar en relación con participación de nuestros estudiantes, hay momentos que el tema de la flexibilidad va a permitir también que se consideren unos momentos importantes que surgen de la necesidad y de los problemas que se van estableciendo dentro del aula. Todo lo que tiene que ver con la norma, aquí hablan de la disciplina, va muy en relación a la apertura que también tienen los estudiantes de reconocerse como integrantes de un grupo que tiene unas normas y unas orientaciones para convivir y para aprender. Ahorita vamos a ampliar un poco más este tema, el tema de las técnicas o de las estrategias que debemos de considerar y quien dijera que incluso el tema de la voz, de cómo me veo y de cómo me proyecto o cómo me ven los otros, puedes incidir realmente en esa imagen de poder, de respeto, porque no necesariamente hay que mostrarse siempre enojado, hay que mostrar la realidad y la naturalidad del maestro para finalmente decir es que yo también soy un ser humano, que tengo emociones, pero indiscutiblemente hay unos elementos que tienen que ver con los acuerdos que inicialmente se presentan que no se pueden flexibilizar del todo y todo el tiempo. Entonces ya vamos a mirar ese ejercicio. Muchas gracias por la participación. Vamos a mirar luego esta nube de palabras para quienes están todavía participando para que partamos de ese elemento. Y aquí yo voy a empezar también como a generar algunas preguntas también para que participemos. Está muy temprano y obviamente no quiero que se me vayan a dormir con el ejercicio. Traigo muchos elementos, muchas experiencias y demás, pero sus experiencias también son supremamente válidas. Entonces, mis profes, estudiantes, cuando ustedes les dicen van para práctica y vamos a tener dos escenarios muy importantes dentro de lo que fue ser maestros en la presencialidad y de lo que fue y de lo que es ser maestros en la virtualidad, ¿cierto? Esa orientación de los grupos en la presencialidad indiscutiblemente requiere de muchos elementos. En la virtualidad, digamos que uno de los elementos más importantes ha tenido que ver con el uso de las herramientas tecnológicas, el manejo de la cámara, apague el audio, enciéndalo, cómo entonces puedo decir, voy a participar, que todos los niños no hablen a la misma vez, que no se escuche lo que pasa en casa, que es inevitable que suceda dentro de las realidades que están emergiendo en este momento. Pero yo quiero preguntarles,
Cuando ustedes les dicen como maestros en formación o quienes han tenido experiencia ya como maestros dentro en los espacios presenciales y en los espacios virtuales, usted es el profe del grado preescolar, del grado segundo, del grado quinto. ¿Qué se les pasa por la cabeza? No solo además de pensamientos, sino también de emociones. ¿Qué les genera eh, esta nueva experiencia de compartir con niños y niñas y de ser el maestro, el responsable? ¿O qué les ha generado? Los escucho. Siempre mucha alegría, Paula. Aquí no veo todos, entonces no veo todas las personas. Por aquí fue que vi la manito de Paula y por eso voy a escucharla. Pero gracias por participar. Aquí todos muy activos. Entonces, Paula, te escuchamos. ¿Qué te ha Muchas generado? gracias. ¿Qué emociones? ¿Qué sensaciones? Realmente al principio todo era miedo. Sí. Es sentirse como muy asustado de ser la persona que va a estar a cargo de no solamente niños y no solamente en estar a cargo de ellos, sino que uno es la representación de autoridad, uno es la persona encargada de darles conocimiento, de Ujú. enseñarles qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, eso sí genera como un poquito de terror, más que todo con los niños, que son Sobre como chiquitas, sí. Claro, mil gracias, Paula, por tu participación. Vamos a escuchar a otra persona para yo hablarles de una experiencia que tuve, mi primera experiencia con niños de 2 años, para acercarlos un poco, porque yo tengo un propósito con mis estudiantes de la licenciatura en lenguas extranjeras, y es que a veces siento que les genera mucho temor trabajar con primera infancia, y hay razón, pero la experiencia es maravillosa y indiscutiblemente uno de los campos de acción más importantes que ustedes van a tener va a ser trabajar con niños de primera infancia. Entonces ahorita les voy a contar un poco de mi experiencia. Otra persona que nos quiera hablar de esas emociones o de una experiencia corta que haya tenido en relación a ese primer momento de acercamiento con un grupo escolar siendo maestro. Buenos días, ¿cómo Buenos está, días, profesora Viviana? ¿cómo has estado? Buenos días. Muy bien. Mi nombre es Isabel Cristina Acevedo. Bueno, en este momento no prendo la cámara porque precisamente yo soy de la licenciatura en inglés y trabajo con la primera infancia en un Maravilloso. centro educativo bilingüe. Bueno, en este momento estoy un poquito personificada. Ay, maravilloso, me Les encanta, pero muestro. usted se debería dejar ver, porque Mi yo ahorita amor. voy a hablar de la personificación. Bueno, estamos Eh, trabajando México, Eso, como ven. ajá. Entonces, a mí me encanta trabajar con la primera infancia y me parece que con la enseñanza, por ejemplo, del inglés, ellos absorben muy fácilmente esos aprendizajes y están en la etapa perfecta para poder concebir ese aprendizaje de manera más correcta Ujú. y de una manera más motivada. Entonces, es muy rico. Yo sé que muchos sienten como ese temor porque dicen, no, es que con los niños, ¿cómo manejar un grupo de niños? Pero lo más importante es ponernos en el lugar de ellos, o sea, como docentes y trabajando con niños es como ponernos en la posición en la que ellos están, así personificarnos, trabajar mucho a través del juego, de actividades creativas y didácticas que le permitan a ellos adquirir ese aprendizaje de manera más fluida, de manera más significativa. Entonces no es como tener, yo sé que nos da ese miedo al principio, pero es generar como esa confianza con el niño y darle la posibilidad de escucharlos, darnos la posibilidad de escucharlos y también de aprender lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan para poder desde ese aspecto empezar a implementar estrategias que a ellos se les haga el aprendizaje más fácil y más satisfactorio. Isabel, mil gracias. Vea, mejor dicho, ni mandado a hacer mentiras. Yo ya había hablado con Isabel, mentiras. Isabel, gracias por mostrar una realidad del maestro. Justamente aquí voy a empezar a hablar de lo que es el grupo y los tipos de grupo para hablar del grupo escolar,
Y ya cuando hablemos del tema de las estrategias, gracias Isabel por dejarte ver Con mucho gusto. tu escenario, qué importante es empezar a sentirnos que como maestros, no solo la personificación, la ambientación de los espacios, la elaboración de material, en primera infancia le corresponde solo a los profes que se están formando para ser profes de infancia. Incluso nosotros los profes de inglés tenemos también el compromiso de abordar y de formarnos dentro de la didáctica específica de la infancia para trabajar con niños y niñas. Isabel habla de algo muy importante y es que definitivamente, aunque existen miedos, angustias, aunque existe una revolución de emociones, finalmente nos toca rescatar ese niño interior que tenemos como maestros para tener conexión con esos niños y niñas. ¿Qué les gusta? Están en una etapa de juego. Entonces, finalmente, el maestro tiene que aprender a disfrutar del juego. Los niños disfrutan de personificarse, de asumir diferentes roles, entonces necesitamos maestros de inglés también cuando trabajen con primera infancia e incluso con segunda infancia, que los niños todavía de primaria tienen mucha apertura para todo lo que tiene que ver con el teatro, el arte y la música. Tenemos que tener toda la apertura y aprender que esto no le corresponde solo a un tipo de maestros, nos corresponde a todos. E incluso así no estuviésemos estudiando lenguas extranjeras. Sobrevivir en el aula. Entonces uno empieza a tener una cantidad de emociones y decir, ¿cómo lo voy a hacer? Y empieza a escuchar que hay unos maestros que dicen, ese grupo es súper difícil, ten cuidado con Alejandra, Alejandra es la niña más inquieta, y tú no sabes lo que va a pasar, imagínate que hay un grupito. Entonces uno como maestro empieza también como una esponja a captar una cantidad de información y de experiencias que a veces no son positivas, que nos empiezan a cargar de emociones y también de incertidumbre, nos empiezan a generar muchísimo estrés y digamos que nos detienen frente a la cantidad de estrategias y posibilidades que nosotros tenemos los maestros frente a los cambios y frente al proceso de adaptación. Hay muchos retos, nosotros tenemos muchos retos, muchachos. Y uno de los grandes retos, aquí traigo una imagen, es que nosotros no tenemos que competir con las nuevas tecnologías, pero no podemos desconocer que realmente son una realidad latente en la vida de los niños y de las niñas y de las familias. No solo el televisor, hablemos de lo que tiene que ver los juegos. Hablemos directamente del celular, de la tablet, de la exposición inadecuada a esos espacios. Y aquí entonces miren la imagen que les traigo y es finalmente que sobrevivir en el aula no es la palabra para nosotros los maestros que nos formamos, pero hay momentos en los que lo sentimos, que sentimos que no vamos a ser capaces. Pues yo les voy a decir que ese paradigma hay que romperlo y que es normal que nosotros sintamos miedo. E incluso yo creo que aquí los profes que están, la Cordilina, que tiene tantos años de experiencia como maestra, si a nosotros no nos da miedo cada semestre, esa primera clase o las primeras clases para contactarnos con ustedes o estar con un grupo, uno como que ya se siente extraño y uno dice, ¿qué pasó? ¿Será que algo que está cambiando? Y es que el miedo y la incertidumbre y esa angustia también nos posibilitan transformar y decir, manipular, controlar, pero además de eso ser muy creativos dentro del ejercicio. Tenemos que competir con factores externos, pero también con factores internos y uno muy especial tiene que ver con la motivación. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el grupo escolar para luego hablar de algunos elementos en relación a los otros tipos de grupos. Y es que hablar de grupos para disciplinas como la antropología, como la psicología, incluso la pedagogía, digamos que han sido interés para poder conocer de qué manera se agrupan, cuáles son esos factores que posibilitan que las personas
puedan reunirse, que puedan trabajar en conjunto, pero finalmente lo que posibilita hablar de un grupo es primero un elemento que tiene que ver con los objetivos que tienen un grupo de personas, que se unen por azar o que se unen específicamente no porque quieran, sino porque el contexto lo requiere. Y dentro de esas entonces es una persona que establece el poder y dice, ustedes 4 deben de estar en este espacio, ustedes 5 en este otro espacio, y ahorita vamos a mirar ese tipo de grupos. En el grupo escolar, como les decía, ¿cuál es el punto de partida? Aquí yo traje como esta imagen, como pensando en ese recorrido que nosotros tenemos como maestros dentro de esa orientación, y es que no solo subimos, sino que también bajamos. Y no todo el camino es recto, también hay un camino de muchísimos obstáculos. Todos los grupos escolares tienen demandas diferentes y tú puedes ser maestro de cuarto y de quinto durante 4 o 5 años y viene un nuevo año con otros desafíos. Sin embargo, cada año son nuevos aprendizajes que le van a permitir a usted como maestro irse apropiando y tener mayor tranquilidad y mayor seguridad. Conocer las características de las personas, de los seres humanos que usted va a acompañar, es el punto de partida. Y para eso, la invitación es siempre a no quedarnos con la caracterización de un maestro externo o de un padre de familia o de alguien que nos dice desde su perspectiva cómo es ese grupo. Usted acérquese a lo que existe de manera escrita e incluso si usted puede ver, observar el grupo desde lejos, como para hacerse un panorama, es mucho mejor. Hay algo muy importante y es que dentro de esa orientación y acompañamiento del grupo escolar, espérenme, que es que por acá no me deja ver este cuadrito. Todos los días nosotros debemos de generar unas actividades y unos elementos que permitan generar rutinas sin imponer. Y esas rutinas están cargadas de acuerdos diarios que se establecen dentro del momento de la motivación, sobre todo en la motivación en primera infancia, en los grados de párvulos, prejardín, jardín y preescolar, y motivación o el primer momento de clase dentro de la primaria. Los acuerdos que ya se generaron en un primer acercamiento o en un primer momento de acogida deben de ser tan creativos, muchachos, que finalmente a los chicos nunca se les olvide, nunca se les puede olvidar cómo se generaron las normas y los acuerdos de convivencia en el aula. Que nunca olviden que se generó un picnic, que se generó un carrusel, que además de aprender, jugaron, que además de concertar, se conocieron con los demás integrantes de su grupo. Siempre hay que pensar que en la acogida y las normas, hay unas normas que lleva el maestro, que son los que orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay unas que no se flexibilizan, ¿cierto? Pero gran parte de esa normatividad debe estar construida a partir también de lo que los niños y las niñas están visibilizando dentro de sus dinámicas diarias. Hay mucha basura, no hay unas personas responsables de la organización del espacio, en asuntos de la participación hay dificultades, todos quieren hablar al mismo tiempo, ¿cierto? Hablar de grupo, como les decía ahorita, es permitir que esas personas que son integrantes por el azar o finalmente porque por voluntad, por motivación o porque usted los eligió como responsable, consideren y reconozcan que existen unos objetivos como grupo. ¿Cuáles son? Unos objetivos en el aprendizaje, unos objetivos y unas metas dentro de las actividades generales en el aula. Si yo no reconozco que hago parte de un equipo que tiene unos objetivos, empiezo a trabajar de manera diferente. Entonces, orientar los grupos escolares,
no en primera infancia porque ya vamos a hablar de las características, pero sí en primaria, requiere que ese niño y esa niña se sientan parte de ese espacio, no importa el motivo por el que se encuentre en cuarto A y no en cuarto B, ¿cierto? Pero esos espacios de empatía, de reconocer al maestro, de reconocer su autoridad, pero también de reconocer al ser humano que me puede escuchar, del ser humano que me puede dar consejos, que me regaña, pero que también me motiva, pero que al mismo tiempo reconoce lo bueno que yo hago. Esos elementos se van creando y se van forjando, no en el primer día de clase. Eso es un camino que empieza a recorrerse. Y dentro de esos uno encuentra que en esas primeras semanas, pues uno empieza a generar acercamiento con los niños y las niñas y ellos tienen mucho interés sobre quién es el profe, dónde vive, qué hace. Y si bien hay asuntos que no se reflejan y se comparten, no sea tan distante en decir que yo soy solo maestro, yo también soy un ser humano, que era lo que les decía ahorita lo vamos a ampliar un poco. En el grupo escolar existen roles y roles que en los que a veces nosotros o ellos mismos no deciden asumir, es que yo quiero ser el líder. A veces sucede por voluntad, pero a veces esos roles también hacen parte de una dinámica general en los que se generaron actividades grupales, actividades cooperativas y colaborativas y al mismo tiempo se hicieron actividades lúdicas y se identificaron que existen personas que son las que median ante las dificultades, ante las situaciones que afectan la convivencia. Existen roles que tienen que ver con esas personas que les dan energía y le generan actividad al grupo, las que son muy comunicativas, las que proponen, las que lideran, quienes quieren alejarse totalmente del equipo. Y como maestros, pues nosotros no solo hacemos parte de ese grupo escolar porque lideramos, sino que también hacemos parte de un grupo, de un equipo de maestros que también empieza a evidenciar estos elementos. Tengan siempre muy en cuenta, el camino empieza conociendo y reconociendo los integrantes de mi grupo escolar. Incluso hay que acercarse a su vida familiar. Yo conozco los diagnósticos dentro de las posibilidades que me ofrece la institución para saber cómo acompañar, eh, cómo planear con niños y niñas con ciertas dificultades y barreras en el aprendizaje. El maestro tiene que compartir su humanidad y decir finalmente que a él también le interesa que todos los niños y las niñas de ese espacio y que ese espacio sea un espacio tan feliz que todos nos levantemos con ganas de madrugar, no importa la hora que tengamos que hacerlo, para encontrarnos. Esa es una de las grandes misiones. Usted como profe siempre va a tener unos propósitos muy importantes, pero usted tiene que generar en sus estudiantes esa expectativa y ese interés que diga finalmente, qué rico, hoy vamos a tener clase de inglés y con más ganas me voy a levantar. Hoy voy a tener asesoría con mi jefe de grupo, con mi director de grupo, que es mi profe de inglés, y yo estoy re feliz porque además de aprender, desde aprender a conocer, desde aprender a convivir, también aprendo a ser y aprendo a reconocer al otro, que es uno de los elementos también que nosotros debemos de considerar como maestros. Aquí voy a hablar rápidamente pero quería traer algunos elementos para hablar de algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de agrupar, sobre todo con primera infancia, y luego miramos las características de la segunda infancia. René Fab nos habla de un grupo, de unas características de una organización de los grupos. Aquí traigo 3, pero existe también el grupo voluntario, el grupo por motivación. Dentro de esos, por ejemplo, tiene que ver con reconocer que hay grupos artificiales en los que finalmente la persona no decide
dónde estar, sino que finalmente ese grupo es tan heterogéneo que por su naturalidad, por su naturaleza, ya tiene un jefe establecido, unas normas establecidas, y ahí no hay posibilidad de mediar o de generar, digamos que otras dinámicas porque ya están establecidas. Dentro de ellas, el ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con grupos muy heterogéneos y muy oficiales, como digamos el grupo de karate, un grupo de karate, un grupo de fútbol que hay dentro de una institución, no solo pues en la institución educativa, sino en otros espacios. Pero también podemos considerar, además de esos grupos artificiales, yo llego y ya debo de acomodarme a las normas, también hay un grupo espontáneo, y ese grupo espontáneo, si bien yo tampoco puedo decidir si estoy en cuarto A o en cuarto B, yo ya empiezo a tener, digamos que me empiezan a agrupar por unas características por lo menos similares en la edad, que es la manera como a nosotros nos agrupan o nos organizan dentro de nuestro sistema educativo. Y eso tiene que ver con los subgrupos de la escuela. Pero también existen grupos intermedios, y esos grupos intermedios se van generando por interés, porque llega un espacio de recreo o porque entonces había un bloque de clase y el profe no pudo venir y el taller lo terminamos más rápido y nos quedamos una hora todos los estudiantes en el salón solos y nos empezamos a organizar, incluso empezamos a organizarnos por equipos, a cantar, a hacer unas competencias, a jugar. Esos grupos de intermedio, grupos espontáneos, nacen de la voluntad y del interés, reconociendo en el otro que tiene unas similitudes o que tiene unos elementos que me aportan o que me interesan. Dentro de esas dinámicas internas hay algo muy importante a considerar, sobre todo en la primera infancia, cuando ustedes vayan a acompañar niños de párvulos hasta niños de preescolar, y es que a nivel de su desarrollo hay una dificultad con el tema de la agrupación. Usted no puede ir como maestro, usted es el profe de inglés y va a ir a llevar unas actividades, incluso muy lindo, se personificó, tiene unos elementos, unos juegos, unas imágenes, y le va a decir a los niños que grupos de a 4 o de 5. Seguramente por imitación lo vayan a hacer, pero no son grupos funcionales. ¿Saben por qué? Porque los niños de 2 años, dentro de su desarrollo cognitivo, son niños totalmente egocéntricos, ¿cierto? Que reconocen al otro por el objeto, porque tiene un objeto que me interesa, porque se puso una camisa que es similar a la que yo tengo, porque lo recuerdo porque me empujó, porque me compartió el bombón, ¿cierto? El dulce. Pero un niño de párvulos dentro del proceso de agrupación, digamos, siempre va a estar trabajando de manera solitaria. Sí se relaciona con los otros y empieza un proceso de socialización, pero no tiene objetivo. O sea, esa organización en párvulos no tiene un objetivo. No me interesa el otro. Existe realmente una rivalidad. Y eso lo tenemos que entender es porque a veces las actividades que empezamos a planear no tienen en cuenta cuáles son las características y el desarrollo de esos niños y de esas niñas, y nosotros empezamos a pensarnos como maestros en el ideal de actividad, desconociendo qué es lo que requieren ellos, y por eso termina siendo no funcional y no se logran los objetivos que se plantearon inicialmente. Hay algo entonces con esa dificultad y ese problema de la agrupación en la primera infancia, y tiene que ver entonces con el tema del egocentrismo. Digamos que va mejorando paulativamente. Los 2 años son completamente egocéntricos. A la edad de los 3 y de los 4 años se empieza a generar un mayor proceso de socialización, se ve reflejada la autonomía, el deseo de hacer y de construir con el otro. Hay algo muy importante, y es que en primera infancia el otro yo lo veo como el rival, ¿cierto?
el que me coge el juguete, el que coge siempre lo que yo quiera, el que se sienta en la silla que a mí me gusta. Yo veo el otro siempre como el que está obstaculizando mis actividades e incluso las relaciones. Uno piensa y dice como maestro, cuando ustedes trabajen con niños de 2 años, y los niños de 2 años, usted dice, vamos a organizarnos por grupos. Así usted diga jugo de limón, vamos a jugar. Y el que quede solo, solo quedará de a uno, o los colores amarillos, o los colores azules, o porque usted ya les puso un instintivo, ellos se van a pegar detrás de la maestra. O se van a quedar mirando a la profe como, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Entonces, el afecto de la maestra y el rol de la maestra y del maestro de primera infancia o del maestro que acompañe y desarrolle actividades en primera infancia es muy importante porque finalmente no es solo la figura de la autoridad de la norma, sino que es la figura de la afectividad, de quien me acoge y me abraza cuando yo siento que estoy solo, que tengo unas necesidades y unas emociones que no puedo controlar. Los niños y las niñas empiezan a entender todo el tema de la norma a partir de los 4 años porque su desarrollo intelectual, ¿cierto? Ya ha pasado por la etapa preoperacional donde trabajaba y captaba todo en relación a la experiencia con los sentidos y pasa a una etapa de desarrollo cognitivo que tiene que ver entonces con las operaciones concretas, donde finalmente hay unos procesos lógicos y se empiezan a considerar entonces los otros seres humanos para los propósitos que individualmente se tienen. Esos grupos espontáneos empiezan a generar entre la edad de los 3, 4, pero especialmente en el preescolar ya se evidencian que yo ya puedo decir cuáles son los amigos con los que yo quiero trabajar, cuáles son los amigos con los que yo quiero jugar. Y ahí esto tiene que ver especialmente con la orientación de los grupos. Es que nosotros como maestros siempre tenemos diferentes estrategias para organizar subgrupos en un grupo. Y a veces incluso nos pasa a nosotros los adultos y es que yo ya tengo un grupo que elegí por voluntad, un grupo espontáneo, pero cuando el profe me dice, no, enumérese, 1, 2, 3, 4, los pares acá, los impares allá, ya no me parece tan chévere, ¿cierto? Cuando usted empieza a ver como maestro que existen ese tipo de dinámicas, usted lo puede hacer al principio de esa manera y después, como para armonizar un poco más, puede decidir que la actividad se genere o se agrupe a través de unas actividades y unos ejercicios que son de azar. Como les decía ahorita, si yo canto jugo de limón, entonces yo ya dentro de la emoción y dentro de la lúdica cojo a un compañero por quererlo tener dentro de mi grupo y ya el profe empieza a poner unos retos y yo quiero ganar la estrella y yo quiero competir, que a veces el tema de la competencia ahorita lo vamos a hablar, hay que manejarlo también desde el tema de la orientación. Todos son muy importantes, todos son muy valiosos. Hay que hacer reconocimientos en el espacio, pero no podemos tener fijaciones con solo los líderes y también con quienes no tienen un comportamiento adecuado o esperado. En la dinámica del grupo escolar, ya voy a ir a las estrategias, hay algo muy importante. Yo no sé si ahí hay alguien que está escribiendo en el chat, porque acá no lo veo. Ahorita voy a ver un espaciecito de preguntas para que hablemos un poco sobre ello. Recuerden que en esa orientación y en la dinámica de los grupos es muy importante reconocer que yo me relaciono con el otro por camaradería, ¿cierto? Porque finalmente hay unas afinidades y eso se genera porque yo reconozco unos gustos, unos intereses, una historia de vida en el otro. Entonces, yo como genero, cómo llego a lograr empatía con el estudiante si solo saludo y si solo empiezo a hablar de unos elementos teóricos, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que entregar y luego me despido, ¿cierto?
Entregar la humanidad no quiere decir, o mostrar la humanidad del maestro, no quiere decir que el maestro simplemente se mueve sobre la dinámica que quiera generar el grupo. Espérenme un segundito, que por acá veo, me parece súper pertinente, sobre todo para, bueno, ya. Pensé que me estaban escribiendo que había algo que quería que repitiera, pero acá lo vuelvo y lo hago. En esas dinámicas entonces del grupo escolar, como les estaba diciendo, siempre vamos a considerar la edad y digamos que no hablamos ya en primera infancia de etapas en el desarrollo, porque el desarrollo no tiene etapas, el desarrollo tiene avances, tiene retrocesos, tiene logros, entonces el niño aprende algo, pero parece que a los 2 días ya lo desconoce y eso hace parte del proceso de asimilación, de acomodación y de equilibrio que nos habla Piaget, que tiene que ver con los procesos cognitivos en el desarrollo. Esa dinámica de grupo escolar, digamos que tiene un gran problema y una gran dificultad, y es que en primera infancia, en el preescolar, los niños se agrupan y la orientación está más reflejada en relación al propósito y a lo que orienta el maestro, pero en primaria hay un corte, digamos que abrupto, que duele muchísimo, y es que hay una cantidad de cambios en las estrategias y en las actividades, y además de eso, ya empieza a pensarse más que la norma, que el manual de convivencia son los que regulan los espacios y armonizan los grupos, ¿cierto? El maestro empieza a desconocer que existen estrategias y existen ambientes y espacios que posibilitan la armonía y que posibilitan apropiarse de esa normatividad sin recurrir siempre a la imposición. La norma no se impone. Incluso si el líder o el maestro no está, si la norma es reconocida por sus integrantes, aunque el líder o el maestro no esté, funciona. Es que el maestro se fue y ya todos empezaron a hacer otras cosas diferentes, entonces ahí hay una dificultad, no está apropiada, no, realmente no se vive ni se considera y tampoco se está aceptando, que es algo muy importante que también debemos de considerar cuando uno empieza a observar esas dinámicas grupales. Acá hay muchos elementos, muchachos, que se pueden hablar de lo que son los grupos, pero yo voy a entrar directamente, también por el tiempo, para aprovechar. Vamos a entrar directamente a lo que tiene que ver con las estrategias de enseñanza, más que de enseñanza, las estrategias que debemos de considerar, ahorita las vamos a ir desglosando. Y así tal cual cuando yo empecé a hablar de lo que era el grupo escolar en esa montaña, que yo les decía que no siempre subimos, que también bajamos todo el tiempo para devolvernos y decir, ¿qué pasó si hasta ayer o hasta esta semana éramos el mejor grupo en relación a la convivencia? ¿Qué pasó si el nivel académico de los estudiantes hasta el semestre pasado estaba funcionando, era regular? Siempre estamos moviéndonos como maestros, siempre nos estamos evaluando y estamos generando nuevas estrategias, pero independiente de los factores externos, ¿qué es lo que nosotros como maestros debemos de considerar y debemos de tener siempre en la mochila, en el corazón y en la vida del día a día, en nuestros espacios para la orientación de esos grupos escolares de primera infancia y de segunda infancia? Es preguntarnos, profe, ¿usted conoce a sus estudiantes? ¿Usted conoce las características de sus estudiantes? ¿Usted sabe si existen unos diagnósticos clínicos? Si existe una caracterización que le dé a entender si existen niños y niñas con condiciones especiales por salud, con barreras en el aprendizaje, con dificultades familiares, con algunos posibles diagnósticos que se pueden generar más adelante dentro de procesos de observación y demás. Usted los conoce. Si usted no conoce las características de esos estudiantes, déjeme decirle que la planificación de los momentos de clase siempre van a tener
a considerar qué es lo que los estudiantes necesitan y quieren aprender. Y ahí vamos a entrar a algo muy importante, y es que usted va a ser reconocido como maestro y se va a generar empatía como maestro cuando sus estudiantes reconocen que lo que usted les da como maestro y como ser humano les aporta a su vida. Y además les está recordando que eso les sirve para algo. Uno siempre va a recordar a los maestros que finalmente no solo dejan huella a nivel emocional porque te acompañaron desde el ser, sino académicamente, porque todo lo que te dio te ha permitido, te formó en una disciplina, te permitió desarrollar una habilidad. Pero además de eso, porque eran tan buenas las clases, había tan buena didáctica que yo reconocía a ese maestro dentro de su disciplina, sin ser enojón, lo respetaba y lo validaba por todo lo que me ofrecía. Es muy importante, además de conocer las características, de planificar esos momentos de clase, que ahorita en esos momentos de clase hay algo muy importante, y es que no es solo para el desarrollo temático, deben de existir momentos para el ser. Y ahí nos tenemos que detener y tomarnos un momento para la motivación, muchachos. Yo puedo empezar con un poema, con una reflexión, con una canción, con una situación actual. Yo puedo empezar con un momento de relajación, con una canción, con el sonido de la naturaleza, con ejercicios para relajarnos. Yo puedo tener en mi clase un espacio en el que tenemos tanto calor que entonces vamos a hacer abanicos de papel, de ese papel que tenemos reciclado, y entonces vamos a tener un elemento también como para dinamizar el espacio. Las normas y los acuerdos en primera infancia siempre se hacen visibles. La idea siempre es tenerlos en espacios donde ellos los vean y los recuerden. Ahorita vamos a mirar cómo es el tema de la norma con ellos. Establecer los criterios y límites de trabajo. Recuerden que nosotros cuando orientamos un grupo, el grupo no se queda siempre como un único grupo, sino también como sus grupos. Y esos criterios y límites siempre deben de estar establecidos desde el inicio. Vamos a hacer un taller, ¿cuánto tenemos? 15 minutos. ¿Qué se hace en 15 minutos? ¿Cuáles son los roles que tienen? ¿Cierto? ¿Quiénes los socializan? Para que finalmente ese espacio y el propósito que tiene la actividad vincule cada una de las personas y los integrantes de esos subgrupos. Profe, tener espacios para conocer a sus estudiantes. Qué bueno que usted pueda posibilitar no espacios de yo soy el amigo, pero sí espacios de yo soy el maestro, un maestro que le interesa porque hay cambios emocionales, porque hay dificultades, porque estás más agresivo, porque hay dificultades a nivel académico. Siempre hay que tener apertura a escuchar, estableciendo también unos límites que son muy importantes para no entrar a ser amigo del profe, sino seguir siendo ese profe que escucha y que orienta. Y siempre generar un espacio y un ambiente de respeto, independiente de la norma, de cómo se establezca. A veces el tema de la voz y cómo digo las cosas es muy importante, pero nunca, nunca y respete a sus estudiantes. Una vez que lo hace, digamos que es abrir una brecha en la que se desdibuja esa imagen de maestro, de un maestro que acoge, que orienta y que respeta. A veces ese control de las emociones es muy complejo y yo lo entiendo. Hay momentos en los que uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo manejo esta situación? Pero recuerde que su deber como maestro, y usted se está formando como ese maestro, en medio de todas las emociones que sienta, que a veces duelen, que te quieren sacar de las casillas, recuerda que todo debe estar en términos del respeto por el otro, sobre todo cuando se trata de nuestros estudiantes.
Esto ya lo hablé y voy a ir directamente a estos elementos que tienen que ver con unas estrategias específicamente. Les voy a pedir, discúlpenme un segundito. Ahora sí, la nueva realidad, hay que abrir la puerta, entonces disculpen. Aquí vamos a ir directamente a las estrategias para considerar, y es que nosotros siempre vamos a tener todas esas emociones que las que hablamos inicialmente, sentimos angustia, nos da mucha ansiedad, vamos a sentir que a veces no vamos a ser capaz de ser el líder y ese maestro reconocido dentro de ese grupo, de ese maestro ideal que queremos ser, pero vamos a tener en cuenta algunos elementos. La corporeidad del maestro es supremamente importante y dentro de ello siempre vamos a tener en cuenta algunos elementos. El timbre de la voz nosotros no lo podemos cambiar, eso hace parte de nuestra naturaleza y de nuestra genética, ¿cierto? Incluso decir que si hablo muy duro o muy pasito, también es, digamos que, un ejercicio muy complejo de trabajar, pero a través de algunos ejercicios con la voz podría lograrse a generar, digamos que una altura diferente en la voz cuando se trata de dar orientaciones, cuando se trata de recordar las normas, cuando se trata de dar estímulos, cómo es entonces una voz más dulce, pero también cuando quiero mostrar que estoy inconforme como maestro, que esperaba más de mis estudiantes, cuando recalco que se infringió un espacio, un acuerdo de convivencia. La voz es muy importante, muchachos. Ustedes no se imaginan lo que se refleja y yo quiero que ustedes tengan como el panorama de las voces, que no solo la voz del hombre, porque sea más grave que la de la mujer, es más de autoridad. Me refiero a que no es posible que como maestros, incluso lo vemos reflejado en los papás, cuando vamos a decir, muchachos, esta es la agenda, esto es lo que vamos a trabajar, estos son nuestros acuerdos de convivencia, nosotros no lo vamos a decir, o cuando existe una dificultad y se infringió, o hubo digamos que la norma no se cumplió, el acuerdo no se cumplió, cuando yo voy a ir a orientar como grupo, a orientar ese grupo, yo no puedo utilizar una voz solo de reflexión, solo una voz que se mantiene, bueno muchachos, vamos a pensar, esta no es la solución. Habrán momentos en los que sin agredir, sin ser groseros y sin irrespetar, el tono de la voz tiene que ser diferente, o sea, que realmente dentro de la corporeidad que yo estoy manejando como maestro, ellos puedan identificar que hay momentos en los que lo que el profe está diciendo y está orientando se escucha, se comparte y habrá momentos para validarlo, pero que no suene que el regaño siempre es con la voz de felicitar o que el regaño siempre está con la voz de, bueno niños, entonces yo espero que ustedes mañana se porten mejor. Porque finalmente cuando uno empieza a generar este acompañamiento desde el tono de la voz, uno puede estar súper enojado, pero si uno no es consciente de cuál es la imagen o cómo me estoy manifestando con mis estudiantes, eso empieza a ser como una bola de nieve. Entonces empezó en en una actividad, yo utilicé siempre el mismo tono de voz pasivo, como si no me importara, pero sí me importara, con la gestualidad también como mamá tranquila y amorosa. No quiere decir que los maestros no podemos ser cariñosos, pero en la orientación de los grupos siempre es muy importante que si bien se acuerdan las normas de convivencia con ellos, los acuerdos también para el aprendizaje,
siempre debe existir un cambio en la voz, una postura diferente. ¿Cómo me ven los estudiantes? Y en esa postura es qué imagen proyecto también y es cuánto tiempo me doy también para organizarme, para verme como maestro. Finalmente yo soy la imagen. ¿Cómo hablo yo luego de por qué manejas el uniforme así? ¿Por qué no lavas el uniforme? ¿Por qué estás con los zapatos sucios? Usted es la imagen en esa orientación del grupo. Entonces, finalmente el tono de la voz, la imagen que proyecto, cómo me muevo en el espacio, qué tipo de recursos utilizo. Entonces, ¿será que siempre me muevo de la derecha a la izquierda? Lo más importante es que no existe un, disculpe, un elemento específico que te diga al profe, debe de hacer un zigzag a las 2 horas, debe moverse de derecha a izquierda, debe voltearse, no. En relación al tema del movimiento y de la gestualidad, mire a todos sus estudiantes, no solo mire a los que participan, incluso invite, acérquese a esa otra persona que de pronto usted la ve más desinteresada en ir generando preguntas o espacios para encontrar como el momento o el foco de motivación. En la virtualidad, de igual manera, una gran invitación es que acá tengo una imagen de una maestra bostezando. Ustedes, yo he visto muchos encuentros sincrónicos de maestros en formación. Entonces yo estoy liderando y como que cambio de postura y digo, ahora sí me voy a sentar como derecha, me voy a organizar porque yo soy la que estoy hablando. Pero mi compañera que ya no está hablando, mi compañero entonces ya está en silencio y empieza a mirar el celular, se empieza a sentar de otra manera, pero los niños me están viendo como maestro, usted sigue siendo el maestro, el padre de familia me está viendo como maestro, el niño empieza a asumir también esas posturas. Hay algo muy importante en primera y en segunda infancia, y es que los niños y las niñas aprenden más por imitación que por lo que usted le dice. Mi profe se comporta así, ese es el primer modelo a seguir. Ellos traen ya unos modelos de casa, pero finalmente usted puede romper con ellos con un excelente comportamiento. Eso tiene que ver con orientación y con el acompañamiento al grupo, con el reconocimiento que usted le dan como maestro. Gestualidad, muy importante, muchachos, y sobre todo en esta virtualidad. Que usted como profe siempre se vea de la misma manera. Claro, usted siempre está en este marco. Esto no cambia. Cambia lo que hay atrás, puede cambiar. Puede cambiar cómo se ve. Es una realidad. Eso se puede transformar. Pero que usted pueda decir todo el tiempo habla así y los niños lo escuchaban y no se sabía si estaba triste o contento y estaba leyendo un cuento en inglés y llevo un concéntrese con unas imágenes y estaba haciendo unas preguntas en inglés y el profe nunca se emocionaba y el profe no movía las manos, sino que era supremamente quietecito. Los niños empezaban a dormirse, los niños se empezaron a ausentar del espacio de su computador, obviamente se empiezan a preocupar, ay, todo lo que yo hice es que los niños no se concentran, eso es verdad. Los niños tienen un tiempo de concentración, pero mis profes, si nosotros manejamos un tono de voz que además sube, baja, que genera emoción, que motiva, que está acompañado de diferentes gestos, de diferentes movimientos, que muestra que realmente yo también estoy feliz y estoy viviendo esa actividad, eso realmente hace que ellos también empiezan a vivirlo. Usted recuerde, es la imagen. Y entonces la pregunta es, ¿qué imagen estoy proyectando? No solo dentro de la presencialidad, sino también ahora, especialmente dentro de la virtualidad. Cuando nosotros hablamos de las estrategias y del material de trabajo dentro de la orientación de los grupos escolares en primera infancia y segunda infancia, siempre es muy importante pensar que en esos momentos, en el desarrollo de las actividades, debe de existir siempre un factor externo e interno como la motivación.
Era tan interesante la estrategia como la proyectó el profe desde el inicio, que me dan ganas de hacerla. Y que luego viene un cuento y que va a venir un personaje fantástico. Yo me voy a quedar escuchando. El profe dijo que luego entonces vamos a cantar una canción y que luego entonces nos vamos a personificar. ¿Quién dice que en primaria no podemos hacerlo? Y la invitación es a que mis estudiantes de lenguas extranjeras no olviden que a través de los lenguajes expresivos, que no son solo para infancia, nosotros podemos posibilitar aprendizaje significativo en los estudiantes de primaria. Vamos a hacer una obra de teatro y nos vamos a personificar. Hay que romper ese aprendizaje, esa enseñanza de aprendizaje del inglés como nosotros nos lo enseñaron. Y yo he visto que hemos avanzado inmensamente porque yo soy feliz viendo a sus compañeros de licenciatura en lenguas extranjeras en el programa de Los Niños Llegan a la U. Y al principio, muchos de ellos, es que a mí no me gusta personificarme. Y empezaron a ver a los compañeros y a ver el interés de los niños y empezaron a generar ese espacio dentro de su espacio, dentro de su ambiente de aprendizaje, a motivar de manera diferente, no solo con la voz, con los gestos, sino con los recursos y las estrategias que se estaban implementando. Un profe de inglés que haga un títere que empieza a hablar con el profe y que además de eso empieza a relacionarse con los niños y las niñas. Eso tiene que ver con la orientación de los grupos, con la orientación de la clase. Si yo tengo claras las estrategias y materiales que motivan, que además de eso tienen en cuenta procesos cognitivos como la atención, es que si son niños de 2 años, mi actividad no puede demorarse más de 10 minutos, sobre todo la actividad que tiene que ver con un aprendizaje más del conocimiento. Lo lúdico puede tener mucho más tiempo. El tema de aprender a hacer para los niños de infancia con mucho más tiempo, pero la instrucción, lo que tiene que ver con la instrucción y con el conocimiento específicamente, eso en 10 minuticos se debe realizar. El resto del tiempo es para aprender a hacer y para jugar. En la segunda infancia, si bien esos procesos cognitivos, ya el tema de la atención, de la concentración tiene un poco más de tiempo, se tiene que considerar dentro de las estrategias y actividades que yo hago. ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Será que esta actividad en la que yo sé voy a trabajar verbos irregulares y esta actividad concéntrese, se va a demorar cuánto? 5 minutos, 10 minutos. Yo sé que si ellos aprenden esta estrategia, este proceso, si lo aprenden, el desarrollo de la actividad se va a dar de manera consciente y de manera significativa. Solo me debo de tomar 10, 15 minutos máximo. Así el tiempo sean 2 horas o sean 3 horas. Muy importante eso, dentro de esa orientación y esas estrategias, profes, es que la actividad tenga un propósito. Y cuando tiene propósitos, tiene también unas normas, unos criterios para evaluar, unos criterios que me están diciendo que finalmente cuando usted pasa por estos elementos, usted va a aprender dentro de su construcción y que eso le va a permitir lograr unos aprendizajes, unos objetivos de aprendizaje. Como les decía ahorita, permita que esas estrategias y ese material también tengan movimiento. Lo que quiere decir es que hay que pensar incluso en la orientación de los grupos con el tema de la norma y la convivencia, generar subgrupos con los acuerdos que les decía ahorita. Hay un espacio para construir, un tiempo delimitado y hay un espacio para socializar. Y cuando yo estoy socializando, estoy respetando, estoy escuchando lo que los otros dicen. Incluso hay unos criterios en los que yo voy a ir a orientar en primaria diciendo que cada vez que sale uno de los grupos, yo voy a traer algo a mi cuaderno o voy a construir un mapa o unas palabras claves y que con eso voy a hacer una historia luego. Eso me conecta y me dice, finalmente yo debo de escuchar.
o que el profe genera unas preguntas, luego generó una ruleta y había un concéntrese, un alcance la estrella para decir finalmente qué tanto aprendí, escuché y entendí de los otros. Las estrategias y los materiales tienen que ver con la orientación. Si el estudiante y el grupo siente que eso no genera aprendizaje o que no los motiva, se genera un espacio de descontrol total. Sobre todo pasa mucho con los niños de primera infancia y es que yo hice un montón de actividades o de estrategias y necesito que los niños estén sentados construyendo. Por su atención, por su motivación, decidieron mejor irse para los juguetes, ¿cierto? Entonces, eso puede pasar en preescolar o en primaria. El maestro siempre tiene que estar preparado pero si conoce la edad evolutiva de los niños y los procesos cognitivos, saben que esas estrategias y esas actividades tienen unos momentos y unos tiempos, y eso va a permitir regularlo. Aquí, no sé cuando leen esto, que son imágenes, yo me imagino, nunca la he escuchado en inglés, pero sería maravilloso. Alguien simplemente que la lea, esta imagen que tengo acá, que nos evoca una canción que es muy de mucho movimiento en infancia. ¿Cómo se llama esta canción? Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato llano, cuchillito y tenedor, salero. Salero, batidora y olla express. ¿Y cómo hace la olla express? ¿Cierto? Entonces, yo quería traer esta imagen finalmente, es que dentro de ese ejercicio de las estrategias y de las actividades, no todo tiene que ser personificarnos, no todo tiene que ser algo que me haga reír, ¿cierto? Hay unos propósitos claros, el profe sabe cuál es la imagen que proyecta, conoce sus estudiantes, hay unas normas, hay unos espacios también flexibles para hablar con el otro. Tan rico cuando el profe me posibilita hablar con mi compañero con una pregunta tan sencilla como ¿qué soñaste ayer? ¿Cierto? Que incluso es el saludo de muchas culturas. Uno a veces como, salúdesen, hola, hola, hola y hola, y entonces uno de qué habla. Uno puede ser muy creativo y yo reconozco especialmente la creatividad de ustedes dentro de la licenciatura. Yo me mantengo supremamente orgullosa de los profes que me acompañan en el programa, de mis teachers de inglés, y los niños son felices con ustedes, con las actividades que llevan. Verlos a ustedes felices a través de estas cámaras, compartiendo la actividad, llevando un títere, cantando en inglés, llevando actividades en PowerPoint, organizando sus estrategias, ambientando su espacio. Es increíble pensar que ustedes tienen todas esas posibilidades que incluso a veces les generan tanto miedo y tanto temor, pero pensar en trabajar con niños es sentirse como niños. Hay algo muy importante y continuo porque son muchas cosas las que se trabajan en la orientación, y es que hay un buen ejercicio y un buen reconocimiento del maestro, pero también del maestro hacia los estudiantes cuando existe una participación clara y una participación significativa dentro de los procesos de convivencia y los procesos de aprendizaje. La participación no es solo un ejercicio democrático, la participación es una dinámica que debe ser parte real de los momentos de acompañamiento. No solo el profe planea muy bien, y no solo planea una actividad, planea 2 o 3 porque uno sabe que las dinámicas grupales pueden requerirlo. Pero hay algo muy importante con la participación a lo que llevo, y es que cuando yo tengo espacios de escucha dentro del aula, se generan los espacios de empatía y de reconocimiento del maestro, de los límites y también de las normas y de los acuerdos con los compañeros. Ellos mismos reconocen cuáles son sus dificultades, cuáles son sus necesidades. El programa Los Niños Llegan a la U trabaja desde la filosofía para niños. Incluso antes de que yo llegara a este programa, cuando yo fui profe,
nosotros en el centro infantil trabajamos con todo lo que tiene que ver con las comunidades de indagación y consideramos que hay un elemento vital y es que como reunirnos como comunidad quiere decir que todos nos podamos ver a los ojos, que podamos estar en una mesa redonda con las sillas en el piso, que existen unos elementos en el centro como unos mandalas, unas palabras, unos problemas, unas situaciones, que existen unos tótem del silencio, unos tótem de participación que permitan dinamizar esa participación, sobre todo con los niños de infancia, que todos quieren hablar, pero cuando saben que solo puede hablar la persona que tiene el tótem del silencio y ese tótem pudo haber sido un instrumento, un elemento que se elaboró con ellos mismos, también funciona con primaria. Con eso se regula. Y es bueno, muchachos, yo soy el que oriento el grupo, estoy en clase y al final cuando evalúo voy a hacer una comunidad de indagación, no solo para evaluar aprendizaje, sino para decir qué pasó que hoy se generó tanto ruido, ¿cierto? Que eso intervino en las actividades. ¿Qué fue lo que generó tanto ruido? ¿Cuál fue el foco? Finalmente sí tenemos derecho a reírnos, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son los momentos para hacerlo? El tema de numerar la participación y dar la palabra, digamos que es una de las estrategias que de manera tradicional todos utilizamos, pero siempre existen otras estrategias y otras maneras de hacerlo. En primera infancia el tema de la participación, incluso en primaria, con todo lo que tiene que ver con los objetos, entonces yo utilizo unas llaves, utilizo una pelota, utilizo para hacer una telaraña en red, eso va a permitir dentro de esas dinámicas grupales generar la participación a todos y no solo al que quiera, ¿cierto? Entonces, ve, es que el profe me va a escuchar y el profe dice, muy bien María, gracias, muy bien José por participar. Finalmente él se siente parte de un grupo, se siente parte también de lo que es el maestro y de lo que hace. Eso es muy importante dentro de los espacios. No se queden, yo sé que cambia mucho en la virtualidad y eso tiene que ver de pronto también con lo que hemos logrado ir avanzando en el proceso de investigación que les contaba de las demandas que tiene el maestro en el acompañamiento de estos procesos educativos a través de la virtualidad. Y es que la participación empieza, digamos que, a tener otra dinámica, pero no se puede desconocer dentro de la orientación y el acompañamiento que tiene el maestro. En este caso, entonces, nosotros no solo debemos orientar la participación a través de la pregunta. Muchachos, y entonces, ¿ustedes qué piensan de quién me dice? Porque, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, de primera infancia? Lo he visto en los niños llegan a la U. Dice la profe pregunta en inglés que cuáles son los colores que habían, los colores de las pelotas del cuento. Entonces ellos se quedan como pensando con miedo porque tal vez hay un vocabulario que ellos no manejan. Y cuando hay ese silencio total, entonces el profe lo que hace es obviamente no decir, ay, ¿cómo que ustedes no saben? Sino decir, utilizar de nuevo la pregunta entre español e inglés, evocar otra vez la imagen, ¿cierto? Preguntar incluso de manera diferente. Uno va conociendo los grupos cómo funcionan. Hay grupos que funcionan y que son de muchísima participación de esa manera cuando el profe pregunta, pero también se requiere otro tipo de estrategias. Entonces, si yo tengo en una ruleta virtual o en una ruleta de PowerPoint los nombres de mis estudiantes, los elementos o conceptos que van a dinamizar la clase, y salió María, y salió José, y salió Julio, que son los que debo de escuchar, son los que deben de hablar. Digamos que hay un poquito más de presión, pero es la manera como el maestro lo oriente o lo acompañe, ¿cierto? Entonces aquí todos vamos a participar, cómo motivo al otro, queremos escucharte. Incluso yo cuando estoy en clase con mis estudiantes siempre les digo, yo te estoy dando la palabra maestro. O sea, usted es maestro en formación, y usted tiene derecho a tomarse el protagonismo, estos minuticos que yo le estoy dando. Todos tenemos derecho a ser protagonistas, a ser escuchados. Y aquí hay que validar mucho el tema del respeto también y la escucha, no solo como maestros, sino también en relación a los estudiantes.
Paso a una parte que me parece fundamental y muy importante con lo que tiene que ver con la orientación de los grupos. Específicamente es con la creación de los ambientes de aprendizaje. Como les decía ahorita, aquí incluso creo que está una de las compañeras, no sé si la traje, creo que es Sara. Bueno, aquí yo estoy con 3 compañeras de inglés, una se llama Juliana, una se llama Sara y otra se llama Yolima, son compañeras de ustedes. Estas son unas imágenes de estudiantes de infantil y de lenguas extranjeras en actividades que están desarrollando los sábados con los niños y con las niñas. Hay algo muy importante y es que cuando yo considero que el ambiente de aprendizaje no son las 4 paredes de un aula, que va más allá del espacio físico, entonces yo tengo en cuenta que en el ambiente también el maestro cobra un protagonismo muy importante y es ahorita lo que les decía, la imagen. En primera infancia utilizamos la personificación, pero no lo dejen en primaria. En primaria, si ustedes dicen vamos a trabajar clown, ustedes no se imaginan lo felices que son los chicos de los niños y las niñas de primaria cuando dicen todos nos vamos a pintar la nariz y vamos a hacer clown. Y ese clown va a utilizar estas palabras o estos ejercicios en inglés, o vamos a inventar una canción, o vamos a hacer una obra. Movilicen a los estudiantes con elementos que los impacten y que los motiven, que incluso los sorprendan. Mi profe de inglés llegó con un sombrero como raro o extraño, llegó con una caja es que mágica, que tiene como unos elementos y no sabe qué es. Adentro habían unos instrumentos, habían unos cuentos en inglés, habían pinturas, habían hojas. El profe empezó a hablar y a hacer un monólogo en inglés y luego dijo, con las palabras que escucharon en inglés, ustedes van a hacer una obra de arte y una obra de arte enfocada a eso que yo digo y luego esa obra de arte se va a pegar a otra de mi compañero y finalmente vamos a hacer un mural gigante. Al ambiente de aprendizaje va más allá del espacio, tiene en cuenta entonces elementos como la música, tiene en cuenta al maestro, tiene en cuenta el espacio y ese espacio, como les digo, no es solo la pared que tengo atrás, es un elemento que también dinamiza. El profe se pintó algo en el rostro para decir, muchachos, si ustedes que creen que vamos a trabajar hoy y trabajar conocimientos previos, invitación para ustedes, mis profes de inglés, no digan es que a mí no me gusta. Disfruten y aprendan a hacerlo. No solo para infancia, como les decía, porque va a ser un campo de acción para ustedes, sino también para primaria. El profe, que además muestra que se prepara para la clase, es un profe que se respeta. Y eso tiene que ver con la orientación de los grupos. El profe se tomó la tarea de elaborar un material, de elaborar unos recursos, nos está diciendo que esto es lo que vamos a hacer en clase, que esto es lo que vamos a aprender, que eso nos va a permitir y nos va a ayudar a entender y hacer esto luego. Entonces yo escucho, sigo las orientaciones, además tengo espacio para participar y para decirle al profe, ¿y por qué no lo hacemos de otra manera? Es un profe que escucha, es un profe que se prepara, que tiene un ambiente diferente. En inglés, ¿será que siempre nos tenemos que mostrar con la camisa formal, la camisa institucional, en la pared de atrás de mi cuarto, la pared blanca? ¿Será que es la única posibilidad o existen muchas posibilidades? Pues la invitación es que existen muchas. Lo he visto en la universidad de los niños llegan a la U y los niños esperan que llegue el teacher de inglés con las estrategias que llega a generar ¿qué? Ambientes de aprendizaje que tienen ¿qué? Propósitos educativos. Que se siente más feliz que esos niños y niñas que están detrás del espacio. Lina, dime. Era que Hola. te habíamos perdido un momentico en el audio, ¿Sí? pero fueron solo unos segundos.
Oh, Dios santo. O sea que por acá ya me persigue, me está persiguiendo el internet inestable, Dios mío. Tranquila. Bueno, y ahí que estoy mirando el tiempo porque como hay tantas cosas de qué hablar, entonces no sé, Lina, en qué quedé, que me escucharon. Lina. Me quedé que en la invitación a mis profes de inglés a generar otros ambientes de Sobre el ambiente en la aprendizaje. parte de atrás. Se quedó en el ambiente en la parte de atrás, la camisa del uniforme. Listo, que la idea es que rompamos con ese esquema de que el maestro siempre tiene que tener un delantal blanco, que siempre dentro de la virtualidad el maestro siempre entonces súper organizadito con la camisa porque es el profe. Pero es que si yo no en este momento dentro de la virtualidad no tengo otro espacio para movilizarme, siempre existen recursos digitales. Este espacio que mis estudiantes están viendo también es un escenario para aprender. Porque yo digo, tengo unos elementos que hacen parte de la temática. La profe se ve que realmente, lo que estaba diciendo es una profe que se prepara, que finalmente organizó su espacio, que se ve diferente. Yo no sirvo, es que personificarse es como para recreacionistas y payasos. Y yo quiero decirles que una cosa es disfrazarse y otra cosa es personificarse. Y cuando usted se disfraza para una fiesta en la que usted quiere decir, sí, simplemente represento un personaje. Pero cuando yo personifico, estoy diciendo que hay un propósito en ese elemento que me pongo, en un sombrero, en cómo me pinté la nariz, en un elemento mágico que traje una varita. Nosotros también podemos utilizar elementos mágicos. Recuerden que estamos en la edad de la fantasía. Y los niños y las niñas, incluso lleguen ustedes a un grupo de primero o segundo, todavía los niños tienen la capacidad de asombro y la fantasía a flor de piel. Entonces siempre van a estar esperando que los lenguajes expresivos y que el ambiente de aprendizaje, que además debe ser organizado, limpio y seguro, me posibilite otras experiencias. Profe, es que yo no soy capaz, profe, es que yo no me formé para eso, es que nosotros no tenemos un curso para personificarnos. Nosotros nos formamos para ser maestros. Y si para ser maestros, reconociendo lo que a los niños les interesa y requieren para generar aprendizajes significativos, yo lo hago, yo empiezo a disfrutar. Es que no lo hago por mí. Yo no lo hago por mí. Ay, es que a mí no. Yo lo hago por mi rol como maestro. Entonces, esa es la invitación. Aquí me quedaría hablando de esta parte de la ambientación que me parece tan importante. Y voy a ir ya finalizando con un tema, con el tema de la orientación que tiene que ver con la relación educativa. Y es que finalmente en esa orientación, aunque usted es el maestro, recuerde que nadie educa a nadie, ¿cierto? Y que incluso el nadie educa a nadie es que el tema de la educación y el aprendizaje se da a lo largo de la vida y no necesariamente en un espacio y un contexto escolar. El ser humano aprende en todos los espacios, en un contexto familiar, social, cultural, todo el tiempo. Por eso es muy importante que dentro de esa relación educativa entre maestro y estudiante, dentro de los espacios de escucha que usted genera como maestro, usted sepa reconocer el éxito y los logros de los estudiantes, que lo haga en público. No solo el reconocimiento de manera individual, sino también a los subgrupos, porque se van logrando unas metas y unos propósitos. Cuando llega el momento de decir, es el grupo el que está fallando, le está faltando, esas orientaciones se hacen al grupo, pero no podemos cometer el error de generalizar, incluso de regañar y de generar momentos de reflexión como incómodos para un grupo completo cuando lo puedo solucionar hablando con la persona en específico. Solo habrán momentos en los que sí necesite ser parte del grupo porque es el grupo el que se ve totalmente afectado, ¿cierto? Pero que el regaño, incluso no decir, Carlos, es que usted, si Carlos lo hizo, tómese el espacio fuera de ese grupo para reconocer, para establecer, para generar esos espacios, esos acuerdos.
Pero es muy importante en la relación educativa motivar y reconocer el logro y el éxito de los estudiantes. Crear y mantener una atmósfera interpersonal cálida, de respeto, de reconocimiento, totalmente valiosa dentro de la relación educativa, sobre todo el tema del respeto. No somos amigos, somos maestros que posibilitamos la escucha, el reconocimiento del otro, que valoramos, que validamos. Muy importante dentro de esa orientación tiene que ver con la organización de esas rutinas que no cansan, son creativas a la hora de recordarnos cuáles son los roles, ¿cierto? Cuáles son los propósitos y también de llevarnos a nosotros como maestros y como los grupos a exigirse, porque pueden dar mucho más, porque pueden colaborar mutuamente, porque si uno deja de hacerlo, ¿cierto? Como una maquinita, dejamos de funcionar. Y algo muy importante en la relación educativa, y es que cuando usted vaya inicialmente a tener un acercamiento con los estudiantes, no olvide generar espacios de acogida y de reconocimiento del otro, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Eso debe estar mucho más presente que el contenido. O sea, la acogida, la primera impresión, el reconocimiento del maestro y el reconocimiento de los estudiantes. Hay muchas actividades y estrategias que usted puede realizar. Haga un picnic literario, que cada uno de los estudiantes muestre un elemento que haga parte de su infancia, de su educación, nos muestra de sus gustos, de sus preferencias, de sus deportes, escucharlos, verlos, saber que existen personas con los mismos deseos, nos conecta también como equipos. Algo muy importante al hablar del tema de la norma en los grupos es que en primera infancia la norma específicamente se establece a través del juego. Los juegos reglados siempre tienen condiciones, siempre están diciendo este es el espacio, este es el escenario, no nos podemos salir, y eso pasa mucho en preescolar, pero cuando luego pasamos a primaria generamos actividades al aire libre, generamos actividades en ciertos espacios y se nos olvida que toda actividad lúdica tiene un espacio de caldeamiento que es direccionado a las normas y a las orientaciones que permitan el buen funcionamiento y el desarrollo de la actividad. En preescolar, todo lo que tiene que ver con los dilemas morales se trabaja a través de las fábulas y de los cuentos, donde finalmente dice por qué el zorro se comportó de esa manera, si eso está bien o no está bien. Recuerden que de todas maneras el ser humano en su proceso cognitivo, hablar de moral requiere también de un desarrollo intelectual, un desarrollo del lenguaje. Y que por eso es a partir de los 4 o 5 años en los que el ser humano empieza como a reconocer algunos elementos y a decir, finalmente existen unas normas, pero no es que se acaten inmediatamente, ¿cierto? Digamos que es un ejercicio, es un proceso que va a depender también de quién lo acompañe, quién lo oriente, y también de las estrategias que se utilicen. Con los niños y las niñas es muy importante tener las normas visibles, tener en un espacio un reloj de las normas, a esta hora es el momento de la alimentación, entonces hay unas imágenes de lavado de manos, nosotros abrazamos y respetamos los compañeros, siempre desde lo positivo y no desde lo negativo. Es muy importante trabajar la norma en preescolar y en primaria, no montarte en las sillas, más bien cuidemos los elementos para el autocuidado, o sea, trabajarlo más en lo positivo, en las cosas que podemos emprender para mantenernos sanos de manera individual y proteger también a los otros. Todo el tema del personaje de la semana para primera infancia, sobre todo en el preescolar, es muy importante porque incluso el niño más inquieto, que a veces genera descontrol, el descontrol que llamamos en ciertos espacios, cuando es reconocido como líder, puede tener y adoptar nuevos comportamientos. Entonces todos merecemos ser personajes y protagonistas. Y eso hay que dinamizarlo en la orientación de los grupos. En primaria podemos entonces, digamos que con el acompañamiento que he tenido con instituciones educativas, me ha parecido muy importante y lo quiero resaltar. Estas estrategias son de instituciones educativas
que oficiales. El año pasado evalué unas en los premios de la calidad de la educación y hablaban de generar guardianes de la convivencia y guardianes de la paz dentro de las aulas. Incluso tener espacios para el diálogo y escucharnos. Vea, había un estudiante tan furioso, que necesitaba un espacio para tranquilizarse. Y en ese espacio había unos mandalas, se podía dibujar, había una plastilina, me podía acostar a respirar en una colchoneta. Es que quien dice que siempre nos reímos en un grupo, ¿cierto? Incluso el maestro no todo el tiempo se va a querer reír. Las emociones hacen parte de la vida diaria. Convivencia, todo lo que tiene que ver con guardianes de la convivencia y la paz, los rincones de la paz, los juegos de mesa con valores y situaciones cotidianas pueden hacer parte de esa movilización de la orientación de las normas, de los acuerdos y de esos propósitos que tenemos como equipos. Y los reconocimientos espontáneos, que no se vuelve una cotidianidad en el que yo hago porque el profe me reconoce, sino que es tan espontáneo que yo voy validando también lo que yo voy construyendo. Algo muy importante es tener siempre en claro que existen normas para convivir, pero también existen normas para aprender, y en eso tiene que ver con la responsabilidad, la puntualidad, la escucha y otros elementos en relación al trabajo cooperativo y colaborativo que se puede desarrollar también a través de las comunidades de indagación. El maestro debe decir no, o sea, no todo el tiempo. Hay que decir, bueno, muchachos, como soy maestro flexible y los escucho mucho, entonces siempre que ustedes digan, lo podemos hacer. Hay un asunto también medio, digamos un punto intermedio para regular y para tomar esas decisiones, pero algo muy importante que les quiero dejar en este momento es que si las normas, hay unas normas que no se pueden flexibilizar. Si el profe desde el inicio dijo que esto se hace y que estos son los acuerdos, que estas son las fechas de entrega, que estos eran los propósitos de una actividad, se cumplen, ¿cierto? Habrán otros ejercicios que sí se puedan en relación a los tiempos, que se flexibilicen porque se generan nuevas estrategias, porque incluso el producto puede ser mucho más grande de lo esperado. Habrán momentos en los que dice hay una situación y no podemos abordar asuntos temáticos, pero hay un momento para escuchar y para hablar como grupo y todos tienen la disposición y yo deba de hacerlo. Pero el maestro debe decir no a muchas de las situaciones en relación también a lo que solicitan los estudiantes, porque eso también empieza a movilizar y decir, ah, no, el profe se enoja un ratico, dice que hay que hacer, que esto es así, que existen unos acuerdos, pero no se preocupen, después pasa esto y él dice, no muchachos, tranquilos, listo. Entramos a considerar en esos puntos medios. Y muy importante, acuerdos visibles en el ambiente, sobre todo, si es de manera virtual, los podemos tener en las diapositivas, en los elementos que tenemos como, pues, espacios o ambientes que tenemos como maestros, como disponibles. Y yo quiero cerrar, por si existen un espaciecito de preguntas, tenemos 5 minuticos. Algo muy importante que tiene que ver con la inclusión en la orientación de los grupos. Y es que existen barreras de aprendizaje, barreras también socioculturales que no están orientadas específicamente a diagnósticos clínicos, pero que requieren el reconocimiento del maestro, ¿cierto? Frente a los gustos, las decisiones y las orientaciones. No solo aprendo a escribir, aprendo a leer con la misma estrategia que dice en el libro. Cuando yo tengo dificultades motrices, cuando tengo una discapacidad, cuando emocionalmente no estoy bien, cuando hago parte de una comunidad raizal y no estoy en el espacio, en mi espacio o en mi escenario social. Es muy importante que cada uno de esos integrantes se sienta supremamente acogido y valorado, que se sientan parte de un grupo, para que usted como maestro sea el líder y pueda generar la mejor orientación. Miedos vamos a tener siempre, pero esto que les quiero traer hoy es que finalmente nos tenemos que preparar nuestras clases,
nuestras estrategias pensadas en los niños, las niñas de primera y segunda infancia, en cómo me ven, en el tono de voz, en la imagen, en los espacios de participación, en la validación de las normas, en las estrategias que se generan, en los espacios de escucha. Y muy especialmente la orientación tiene que ver con ese propósito también que yo tengo como maestro de dejar huella y de acompañar y de orientar proyectos de vida, fructíferos con propósitos individuales. Hay muchas cosas de que hablar de orientación de grupos a nivel psicológico y demás, pero quería compartirles esto ya para finalizar. Y yo les iba a decir al inicio que qué había pasado cuando yo empecé con mi primer grupo, cuando fui profe, ya voy a terminar. Cuando me dieron un grupo de párvulos, yo estaba en el 4º semestre de la licenciatura en educación preescolar. Y claro, uno empieza a ver mucha teoría, pero cuando realmente uno se acerca al grupo, yo desconocía las particularidades, eran niños de 2 años, y entonces yo estaba trabajando en una finca y todos los niños empezaron a correr por las mangas, todos felices, yo estaba muy feliz también, pero cuando llegó el momento de regresemos al aula, la mayoría de los niños regresaron al aula cuando la profe dijo, pero habían 2 niños especialmente que siguieron corriendo. Y yo les hablaba y les decía, y les decía, y les decía, y yo lo que decidí fue salir corriendo detrás de ellos. Entonces fue un escenario hasta de angustia divertido el que me veía, la profe detrás de los niños, y ellos me enseñaron, fueron los niños los que me enseñaron, que finalmente después de cada decisión y cada orientación que la profe da, deben de existir unos límites. Y que como eran niños de 2 años, niños que incluso vivían en espacios supremamente cerraditos, donde no tenían patios, espacios para expresarse, pues el jardín era un espacio para correr. Y eso indicaba que mis estrategias tenían que ser pensadas de manera diferente. Entonces, esa es como de las grandes invitaciones que les hago a reconocer a los estudiantes y a ser muy felices como maestros. Muchas gracias por la escucha. Profe Viviana, qué encuentro tan interesante el que hiciste con nosotros hoy. Qué montón desde las vivencias, desde la realidad, la experticia, pero también apoyado desde todo el conocimiento que tienes, los autores desde los clásicos como Piaget hasta otras personas que mencionaste, desde lo que viviste, por ejemplo, para cerrar con esta anécdota de los niños, yo me imagino el cuadro de los niños corriendo y uno, bueno, y uno detrás de ellos, como que voy a sí, hacer, como sí, buena, se me van a perder, se me van a, eso, uno piensa, no, esto no es para mí, yo no puedo con esto, sí, es verdad, pero muchas gracias, de verdad. A prepararnos pues muchachos para acompañar, hay muchos retos en el Muy bonita la invitación a que, a que personifiquen, a que se vuelvan también personas que sean capaces de disfrutar del juego, que el juego también es chévere, que no siempre va a funcionar con todos los estudiantes, pero si son niños, la inmensa mayoría, por no decir que el 100%, van a tener una respuesta positiva ante distintas formas de juego, y no todo el juego tiene que ser corriendo, ni todo el juego tiene que ser con maquillaje o con personificación. Hay mucha variedad de juegos. Entonces, Viviana, muchas gracias. De verdad, profe, qué buen encuentro, qué interesante. Los comentarios son acorde a lo que yo estoy diciendo. Las esperan, los niños llegan a la U para que hagamos estas cosas maravillosas. Y más que el otro semestre ya hay que cambiar, porque yo creo que ahí hay personas que son personas que terminan, 3 personas, listo, se le van a conseguir, tranquila. Que tengan muy buen día y sean muy felices como maestros. Prepárense mucho, muchachos. Hay muchos retos que nos esperan. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos los asistentes, mis compañeros profesores y demás. Hola, ¿cómo estás? Y demás personas. Un encuentro sobre juegos, sí, Juan, hay que hacerlo. Un encuentro que tenga que ver con juegos. Y lo podemos hacer para el otro semestre, claro que sí. Podemos hacer, bueno. que estén muy bien. Buen Muchísimas gracias. Bravo. Recuerden llenar la asistencia, ya ahí tienen el chat en varios puntos, pero lo vuelvo a colocar aquí, just in case. ¿Listo? Gracias. Para todos, otra vez acá, va, por si alguno falta.
lo pueda llenar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, se cuidan. Chao. Gracias, Vivi. No me he salido para que los que todavía necesiten entrar al link puedan hacerlo. Ahí está en el chat. Es lo último que hay en el chat. Pero lo vuelvo a colocar porque alguien entró al último momento. Entonces de pronto que se lo deje ver. Lina, una pregunta. Tú eres la encargada de las prácticas, ¿cierto? Sí, correcto. Ahorita te escribo un correo que creo que la profesora Luz María ya te habló sobre mí, que tengo un problema pues con mis prácticas. Y el sábado no pude ingresar porque a mi papá le hicieron una cirugía, entonces no pude ingresar a hablar contigo. Ok. Entonces ahorita te Yo escribo un tengo correo. enseguida un espacio de atención de 10 a 12. Entonces me escribes el correo, Perfecto. pero lo ideal es que ingreses a ese y el link para eso lo encuentras en las aulas virtuales, ¿ok? Ah, listo, ya antes de seguida gracias por el Bien, link. Listo. claro. Chao, Lina. Chao. Bueno, entonces creo que ya va siendo momento de cerrar. Teacher, una preguntita. ¿Cómo está? Claro, Buenos dime, días. hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Y usted? Gracias. Le quería hacer una preguntita. La grabación de este encuentro Yo queda se en la algún lugar. comparto a los asesores. Ah, bueno. Entonces, sí, cuando a mí me llame, llegue la grabación, se la comparto a los asesores, entonces ustedes le preguntan a ellos, ya de aquí a mañana ellos la tienen. Entonces ellos, para Ah, que se listo. las compartan a ustedes también. Listo, perfecto. Mil gracias. Bueno, mi amor, con gusto. Hasta luego a Que esté bien, todos. hasta Muchas luego. gracias por la Gracias. asistencia. A usted, gracias. Estaba muy chévere. Chao. ¿Alguien más me necesita preguntar algo?